Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien, de todo bien. Aquí su profesor Daniel va a dar el siguiente curso de matemáticas, en la cual vamos a ver son razones trigonométricas, como si fuera la parte 2 de la definición, ya que de acuerdo al video anterior, si ustedes ya han visto el video de la definición y la ubicación digamos, quién es el cateto opuesto y el cateto adyacente, en base al ángulo, como por ejemplo si es para respecto al ángulo A, el ángulo A, se le nombraría como el cateto adyacente y este sería el opuesto, y para el respecto al ángulo B, ese sería el cateto adyacente, porque como está formado, para recordar, pues como está para formar el ángulo B, se requieren los dos dichos lados, que es la hipotenusa y el cateto, y entonces para nombrar se le nombra como cateto adyacente porque está adherido o es parte del ángulo B, y la que no es parte, se le va a nombrar como el cateto opuesto, que en este caso va a ser el B. Bueno, de acuerdo a las definiciones que se dieron en el video anterior, que este es el seno, coseno, tangente y respectivas fórmulas, lo único que hacía falta era identificarlas de acuerdo al triángulo, ¿sí? O sea, nada más yo puse el ángulo. Este simbolito que acaban de ver se le llama ángulo. Bueno, de acuerdo a estas definiciones, de estas funciones básicas, que es el seno, coseno, tangente y sus recíprocas, que es el cotangente, secante y cosecante, bueno, vamos a aplicarlos aquí ahora para este primer triángulo, que es similar al que se vio anteriormente, ¿sale? Que sería este C, este es la hipotenusa, el A y el B, ¿no? Ya sabemos que por ende, en un triángulo rectángulo, cuando vemos un cuadrito aquí, por ende significa que estos dos ángulos forman un ángulo exacto de 90 grados, ¿sí? O sea, si yo utilizo el transportador o el transportador para poder medir los ángulos, efectivamente me está dando es un ángulo de 90 grados de este lado, ¿no? De estos dos lados, que es el A y el B. Bueno, y como ya saben, si estos dos ángulos me está dando son los respectivos, son los dos lados que me ayudan a medir el ángulo, significa que estos dos se les va a nombrar como catetos. Entonces se le va a llamar como cateto y también se le va a nombrar como cateto, ¿no? Y el lado que no es parte, el ángulo 90 grados, como este lado no es parte de que está formando el ángulo 90 grados, a se le va a nombrar como hipotenusa. Bueno, una vez que ya ubicamos quiénes son los catetos y la hipotenusa, ahora vamos a identificar quién va a ser el cateto opuesto y quién va a ser el cateto adyacente de acuerdo a respecto al ángulo A. O sea que yo tengo este ángulo A. Entonces, de acuerdo al anterior, si se fijan del video anterior, ya les expliqué que estos dos líneas o estos dos lados o longitudes, como la quieran ver, la longitud del B, o sea, si quieren yo lo dibujo acá, estos dos lados o las dos líneas, que en es el vértice del ángulo A, son las dos que me están formando, es para el ángulo A. ¿Y quiénes son estos dos lados? Pues ya sabemos que este lado se le llama que es la hipotenusa, esta es la hipotenusa, y este lado va a ser el cateto. Pero ¿cuál es el cateto? ¿Qué nombre le va a tomar? Pues sería el adyacente, para recordar que cuando se le pone adyacente significa que está adherido o es parte del ángulo A, es decir, que está unido o está junto del ángulo A. Entonces aquí significa que este lado B se le va a nombrar como cateto adyacente porque es parte del ángulo A. Y lo que no es parte del ángulo, o sea, el otro cateto que me hace falta, se le va a nombrar como el opuesto. O sea, si yo dibujo acá en puntos sucesivos, como si fuera algo sombreado, significa que se le va a nombrar como el opuesto. ¿Por qué? Porque este cateto no es parte del ángulo A. Bueno,
Ahora sí, una vez que ya identificamos quiénes son los catetos adyacente y el opuesto en base o respecto al ángulo A, ahora sí podemos identificarlos, quién y quién es, o sea, de acuerdo a estas funciones, cómo se va a interpretar esas razones trigonométricas en base a este triángulo cuando tenemos un ángulo A. ¿Cuál es el objetivo de esto? Como dice trigonometría, lo que estamos haciendo es medir el triángulo. Si se fijan, yo podía aplicarlo por el teorema de Pitágoras, en la cual, como dice su teorema, que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, o la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Quiénes son los catetos? Pues va a ser a cuadrada más b cuadrada es igual a c al cuadrado, ¿no? O sea, esta fórmula es el teorema de Pitágoras. Una vez que yo ya conozca los valores de dichos lados de ese mismo triángulo. Sin embargo, me hace falta ahora aprender es medir otro tipo de medición del dicho triángulo, que sería ahora los ángulos. Si se fijan, pues ya sabemos que este ángulo, pues si yo trato de medirlo con el transportador, yo lo puedo medir este ángulo y efectivamente me va a dar 90 grados. Con el mismo transportador yo también puedo medir los ángulos que me hacen falta, como en este caso vamos a intentar medir en la cual digamos que aproximadamente me está dando como 53 grados. Vamos a suponer que este ángulo me da 53 y me está dando como si fuera un ángulo de 37. Entonces con estos dos ángulos dices, pues no, pues el ángulo A tiene 37 grados, entonces vamos a poner que este es 37 y creo que dije 53. Este tiene 37 y tiene 53 y la suma de los tres ángulos me van a dar 180 grados. Esa es la forma de medirlos con los instrumentos. Ahora nos hace falta es calcularlo en forma matemática estos ángulos. Porque con el teorema de Pitágoras, que ya dije que era a al cuadrada más b al cuadrada es igual a c al cuadrada, ya se demostró que tengo yo dos alternativas en la cual yo puedo medirlo con la regla. O sea, si yo lo mido con la regla y si la medición es exactamente igual a lo calculado con el teorema de Pitágoras, o sea, con lo medido y lo calculado, significa que el procedimiento está correcto. Ahora en este caso ahora solamente nos hace falta es interpretar ecuación matemáticamente cómo medir los ángulos. Bueno, medirlos no. Ahora digamos que ya sabemos cómo medir los ángulos con el uso del transportador. Ahora solamente nos hace falta es calcular los ángulos. ¿Y cómo podemos calcular los ángulos? Pues es muy simple, utilizando las funciones trigonométricas o razones trigonométricas que se vio en el video anterior. O sea, estas son sus definiciones. Entonces, en la primera definición que te está tratando de decir, es que dice que el seno es la división entre el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si se acuerdan, yo les puse este símbolo, que ese significa el ángulo, y como estamos manejando es el ángulo A, y ya identificamos, y con esto ya identificamos que quiénes son los catetos, el opuesto y el adyacente. Entonces yo voy a poner que el seno, interpretando por sus tres primeras letras del ángulo A, entonces aquí pongo el ángulo A como mayúscula, porque me estoy refiriendo a esta, es igual, como dice su definición, aquí lo voy a poner, que es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, es cateto opuesto, o sea, yo lo reducí más, entre hipotenusa. Y si ya sé que el seno es igual al cateto opuesto entre hipotenusa en base al ángulo A, ¿quién es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto es la letra A. Entonces aquí pongo que es la línea o la distancia o del lado A entre el lado B. Entonces sería A entre B.
Entonces dices, ah, pues ya sé, entonces ya tengo la primera fórmula en base a este triángulo. ¿Sale? Ahora vamos a ver el coseno. Entonces el coseno, que son sus primeras tres letras del ángulo, ¿quién es el ángulo que estoy manejando? El ángulo A. Pues entonces aquí pongo A es igual a ¿quién? Dice que es el cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces es el cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y quiénes son los lados del cateto adyacente? Pues el cateto adyacente es la letra B. Pues aquí pongo la letra B entre C, que es la hipotenusa. Perdón, es que como me distraje un poquito, no sería esta no es la B, sería la letra C. Perdón, esa sí me equivoqué. Si se fijan, hasta me puedo equivocar. Hipotenusa, pues ya sabemos que es la letra C, entonces sería cateto opuesto. Vuelvo a repetir, el seno de en base a esto tenemos el seno del ángulo, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? La letra A, aquí está escrito, cateto opuesto es la letra A, entre la hipotenusa, que es la letra C. Y la siguiente función sería el coseno, que de acuerdo al video anterior, pues ya sabemos que el coseno del ángulo, pues ¿cuál es el ángulo que se está manejando? Pues el ángulo A es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Pues es la letra B sobre la hipotenusa, que sigue siendo la misma letra C. Entonces tengo 2, que es 1A entre C y B entre C. Continuamos, vamos con la tangente. La tangente dice que sería como sus tres letras, sería tang con su respectivo ángulo. Pues ¿quién es el ángulo que se está manejando? Pues es el ángulo A. Es igual a cateto opuesto, entonces aquí pongo que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sale? Entonces la división tangente sería el tangente del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El A, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y de acuerdo al triángulo, ¿quién es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto es la letra del lado A del triángulo entre la distancia del lado B, que es el adyacente. La siguiente función que debemos saber es el cotangente, que se utiliza sus tres primeras letras, que es el cot, y en función del ángulo, que es en base a la A, es igual al cateto adyacente entre cateto opuesto. Bueno, entonces ya sabemos que este es cateto adyacente entre opuesto, o sea que está al revés, es lo opuesto a la tangente. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente en base a este triángulo? Significa que es el lado B, entonces aquí es una división del B entre el cateto opuesto, que es el lado A. Continuamos con las otras dos funciones, que sería la secante, que es que se utiliza la terminología como la palabra sec en sus tres primeras letras del ángulo A. ¿Cuál es el ángulo? Pues el ángulo A igual a la hipotenusa, se pone hipotenusa entre el cateto adyacente, entonces sería cateto adyacente. Entonces, de acuerdo a este triángulo, ¿quién es la hipotenusa? Pues la hipotenusa es la letra C, entonces aquí pongo la letra C, entre el cateto adyacente, pues ¿cuál es la letra que domina el adyacente? Pues es la B, ¿no? Entonces ya tenemos las funciones trigonométricas. Ahora solamente nos hace falta una más, porque deben ser 6. ¿Y quién es la última que me hace falta? Por supuesto, es la cosecante. La cosecante, su forma matemática es la CSC de su respectivo ángulo. Pues ¿cuál es el ángulo? Pues es el ángulo A, es igual a la hipotenusa. Entonces aquí pongo hipotenusa entre cateto opuesto, ¿no? Entonces, ¿quién es la hipotenusa de acuerdo a este triángulo? Pues es la letra C entre el cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto? La letra A.
Y esas serían, estas son las razones trigonométricas que se tienen del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Tangente, cotangente, secante y cosecante, perdón, ok. Entonces, cuando tenemos al respecto el ángulo A, significa que estos dos son catetos, pero este va a ser el cateto adyacente porque está adherido o es parte del ángulo A, y el cateto opuesto, pues como no es parte del ángulo, pues se pone como del lado opuesto, ¿no? Y estos son sus funciones o razones trigonométricas en base a este triángulo. O sea, o en otras palabras, con estas razones trigonométricas me van a ayudar para poder calcular los ángulos, para poder calcular el ángulo A, ¿sale? En la cual se va a ver más adelante. Lo vuelvo a decir, estas funciones o razones trigonométricas, que es el seno, coseno y tangente y los demás, me van a servir o me van a ayudar para poder calcular o encontrar el ángulo A o sus respectivas distancias. O sea, tenemos otras ecuaciones que me van a ayudar para poder medir este triángulo. Bueno, continuamos. Vamos a complementarlo. Si se fijan, yo tengo otro, es el mismo triángulo, solamente que ahora estamos refiriéndonos al respecto al B. Este es cuando se trata del A, significa que tengo el B, ¿no? Si ya sabemos que este es el B, el ángulo B, y ya sabemos que este es el ángulo que te está formando los 90 grados, significa que se le nombra que este es cateto y este es cateto, y se le va a nombrar como hipotenusa porque no... Hipotenusa, ok. Hipotenusa, ¿no? Con respecto a este ángulo B, significa que estos dos son los catetos. Sin embargo, no vayan a pensar que va a ser cateto adyacente, o sea, van a decir que este es adyacente, y este es opuesto, ¿sí? Si dicen eso, cuando nos referimos al ángulo B y ustedes dicen que este es el opuesto, este es el adyacente, que es similar, que es donde como se quedó anteriormente para el ángulo A, estos se están equivocando erróneamente porque ahora estos dos catetos van a cambiar los papeles, o sea, van a intercambiarse. ¿Por qué? Porque, de acuerdo al video anterior que se hizo anteriormente, ya identificamos cómo se resuelve el ángulo B, ¿sale? Bueno, aquí lo voy a volver a repetir por si acaso. Si se fijan, yo tengo el ángulo B, entonces yo voy a dibujarlo hacia mano, de tal manera que yo tengo aquí un ángulo, este es el vértice B, de la cual está formando un ángulo. Tenemos las dos líneas, o dos longitudes, o los dos ángulos del triángulo, que es el C y el A, en la cual me están formando el ángulo B, ¿no? Entonces, ¿quién es este lado del C? Pues ya sabemos que este lado se le nombra como la palabra hipotenusa y el lado A pues es un cateto. Sin embargo, este cateto es parte o está unido al ángulo B o adherido al ángulo B, de tal manera que se le va a nombrar como el adyacente. Porque se le pone adyacente porque estamos identificando, diciéndole que este cateto está junto al ángulo B, o sea que es parte del ángulo B. Es por esa razón que se le pone como cateto adyacente, y el que no es parte del ángulo B, se le llama el opuesto. Entonces se le nombra como el adyacente porque es parte del ángulo B, de acuerdo a esto, y la que no es parte del ángulo B, se le va a nombrar el opuesto. De tal manera que si lo comparamos con el triángulo del ángulo A, pues sí, efectivamente, pues es como lo dije anteriormente, pues sí cambiaron los papeles. O sea, ya no es el adyacente, sino que es el opuesto. O sea, ya no es el adyacente, sino es el opuesto, y ya no es el opuesto, sino ya es el adyacente. Bueno, y utilizando las funciones trigonométricas, que es el seno, coseno, tangente, sabemos que si digo que ahora nos estamos refiriendo es el seno del ángulo, pero ¿de cuál ángulo? Del B, pero aún así sigue siendo la misma función o ecuación que dice que es la división del cateto opuesto entre
la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Ahora es el cateto opuesto, es el lado B entre la hipotenusa, que sigue siendo la letra C. Cuando digo que es el coseno, ahora toca el coseno de B, de su respectivo ángulo. El ángulo que se está manejando es el B, por eso se le pone la letra B, en la cual es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y quién es el cateto adyacente? Pues la letra A entre la hipotenusa, que es la letra C. Continuamos. La siguiente sería la tangente del ángulo, en la cual se está manejándose el ángulo B, que dice que es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto es la letra B entre el adyacente, que es la letra A. Bueno, continuamos con el cotangente, que sería el cotangente del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que nos estamos refiriendo? Que sería el cotangente del ángulo B. Es igual al el cateto adyacente entre el cateto opuesto, que sería que el cateto adyacente es la letra A entre el cateto opuesto, que sería la letra B. Bueno, y después se continúa con la secante del ángulo. Es el secante del ángulo del B. Estamos manejando del B. Si se fijan, puse del A y no, ya no se está manejando el A, sino que sería el secante del ángulo, que sería el ángulo, otra vez estoy escribiendo la A, el ángulo B, en la cual dice que el secante del ángulo es la hipotenusa. Entonces aquí pongo la palabra hipotenusa simplificada, entre el cateto adyacente. Entonces, hipotenusa, ¿cuál es la letra? Pues ya sabemos que es la letra C, entre el cateto adyacente, que es la letra A. Entonces pongo la A. Y por último sería la cosecante, que se le pone como CSC de su respectivo ángulo. ¿Cuál ángulo manejamos? Pues sigue siendo la misma B. Es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces aquí pongo que es el cateto opuesto. ¿Quién es la hipotenusa? Pues es la misma letra C entre el cateto opuesto, que es la letra B. Entonces, estas son las ecuaciones que conforman respecto al ángulo B. O sea que estas ecuaciones que estamos apreciando son las que me van a servir, o las que me van a ayudar para poder calcular el ángulo B. En lugar de, aparte de poder medirlo con el transportador, que es en lugar de medirlo con el transportador del ángulo B, estas ecuaciones que estamos viendo de las funciones trigonométricas me van a servir, o me van a ser de mayor utilidad para poder calcular el ángulo de forma matemática. Y estas, con respectivo al ángulo A, estas son las que me van a servir para poder calcular el ángulo B. En lugar de poder medirlo con el transportador del ángulo A, estas me van a servir, estas ecuaciones o funciones trigonométricas, que son 6, me van a ayudar para poder calcular el ángulo A, aparte de medirlo. Si se fijan, pues sí se ven un poquito diferentes. Entonces esa es la razón de que hay que tener cuidado de que si vas a medir si quieres calcular el ángulo B o el A, tienes que identificar quiénes son los catetos, quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto, ¿sale? La hipotenusa, pues la más fácil de recordar es porque esta está separada por este ángulo recto, que es el 90 grados, o sea que como no es parte del ángulo recto, pues entonces va a ser la hipotenusa. Pero aquí estos catetos sí cambian de nombre, porque eso dependiendo de la ubicación de su respectivo ángulo agudo. Bueno, por el momento sería todo del video. Esta ha sido la parte 2 de las razones trigonométricas. Estas son sus ecuaciones, para que así puedan repasarlo varias veces. Entonces sería todo por el momento del video de hoy. Y por favor no se olviden suscribirse a mi canal y darle un buen me gusta a este video,
para que así puedan seguirme inspirando de seguir continuando este tipo de material. Y no se olviden consultar más videos para que así puedan fortalecer un poco más de sus habilidades matemáticas. Y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que así puedan ser como de los primeros en enterarse de que yo estoy subiendo este tipo de material de acuerdo a la materia, para que así les pueda brindar un poco de apoyo, de fortalecer un poco más sus habilidades matemáticas. Entonces aquí despidiéndome y nos vemos al siguiente curso de matemáticas. Y bueno, y nos vemos hasta la próxima.